decimos, el sector primario obtiene productos naturales como este tomate. Ahora bien, si yo este tomate lo transformo en una lata de tomate frito, eso ya no es un producto natural, sino artificial o elaborado. Pues eso es el sector secundario. El sector secundario son todas las actividades económicas que extraen o transforman la materia prima en productos elaborados o semi-elaborados. ¿Y cuáles son estos? Pues se trata, lógicamente, de la industria, la minería y la construcción. Como vemos en la foto, no todas las industrias son iguales. Hay varios tipos de industria. La industria de base, la industria básica o la industria pesada, se la puede llamar de las tres formas, es la que fabrica productos semi-elaborados que después serán la materia prima de otra industria que los elaborará todavía más. Son industrias que, como vemos, usan mucha cantidad de materia prima, exigen muchas inversiones de dinero y ocupan muchísimo suelo. Las principales son la metalurgia, la química y la minería. Junto a estas, las industrias de equipamiento o las industrias semi-pesadas son las que producen bienes necesarios para fabricar otros bienes, es decir, herramientas o maquinaria para la industria. Así que básicamente es la industria de construcción y las metalúrgicas de transformación de maquinarias. Estas también exigen muchas inversiones y ocupan mucho suelo. Por eso normalmente las vamos a encontrar cerca de los grandes puertos, donde vienen las materias primas, o de los yacimientos de la materia prima, junto a los yacimientos. En tercer lugar, las industrias de consumo o industrias ligeras son las que fabrican bienes de uso y consumo particular, ya para usarlo. Las tradicionales son la textil, la alimentaria, que se ubican en polígonos urbanos. Junto a ellas, la industria punta es la que usa tecnologías avanzadas en la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones. Y claro, esas necesitan una mano de obra, un personal muy preparado y dedicar mucho dinero a la investigación. Suelen estar junto a las universidades. Bueno, estas tres últimas, la semiligera, la tradicional y la industria punta, son industrias de transformación porque fabrican productos ya totalmente elaborados, mientras que la primera fabricaba productos semi-elaborados. ¿Qué necesita la industria? Bueno, pues en primer lugar, la industria necesita materias primas y fuentes de energía que muevan las máquinas. En toda transformación de materia prima en un producto elaborado se generan residuos. Y es raro también el producto elaborado que utilice una sola materia prima. Normalmente se usa más de una. Pero en segundo lugar, para transformar las materias primas hace falta, evidentemente, tecnología, las máquinas que hagan el trabajo. Y para eso hace falta capital, es decir, dinero, cuya necesidad es mayor cuanto mayor es el desarrollo tecnológico. El mundo actual se caracteriza por la liberalización de capital. Esto quiere decir que se puede invertir dinero de cualquier lugar del mundo en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, hay ahora mismo empresas españolas que tienen fábricas en China, por ejemplo. Además hace falta la mano de obra que mueva a las máquinas. El capital sirve para pagar la tecnología y para pagar a la mano de obra. Fijaros que el mercado de trabajo sí que no se liberaliza, se flexibiliza, es decir, cada vez hay más trabajo temporal, más trabajo por obra, más trabajo a tiempo parcial, pero cada vez se limita más el movimiento de inmigrantes en el mundo. En tercer lugar, para dar salida al producto necesitamos mercado y transporte. El precio del transporte, desde la fábrica hasta el mercado, puede influir bastante en el precio. Hoy en día en el transporte lo vital es la accesibilidad, no la distancia.
Da igual irnos a China siempre que haya accesibilidad. Y por último, para todo ello hace falta organizar una empresa que gestione todo lo que aquí hemos visto. Bueno, pues empezando por lo primero, por las materias primas. La materia prima es el producto, el elemento, natural o no, que los seres humanos con su tecnología pueden transformar. Y como vemos, pueden ser de tres tipos. Primero pueden ser de origen animal, la lana, las pieles, que proceden de la ganadería y que se usan sobre todo en la industria textil, en la industria de las conservas de alimentos o en las harinas. También las hay de origen vegetal, que son las procedentes de la agricultura y de la explotación forestal y que se usan pues para la industria de alimentos agrarios, la industria agroalimentaria, o para la industria del papel, o para la industria del mueble, del neumático. Pero frente a estas dos, que son orgánicas, también tenemos las materias primas minerales. El mineral es la roca de la cual se extrae el metal, separándolo de la parte inservible que es la ganga. Y esta es la única de las tres, esta es la que no es renovable. Y pueden ser, las más importantes son las metálicas, los metales, que se usan sobre todo en las industrias básicas, es decir, en la industria siderúrgica, la industria del hierro, o en la industria metalúrgica, la del plomo, aluminio, mercurio, cobre. También destacan los metales preciosos para la joyería, oro, plata y platino. También tenemos minerales que no son metálicos, la sal, el azufre, el cuarzo, que se usan sobre todo para la industria química y también para la construcción. Y luego también tenemos directamente rocas enteras, las llamadas rocas industriales, pizarra, mármol, granito, que esas se usan sobre todo en la construcción. Bueno, pero para transformar estas materias primas, estas materias primas, muchas de las cuales se obtienen de la minería, necesitamos fuentes de energía. La energía es la fuerza que necesitamos para realizar un trabajo. Y las fuentes de energía son los recursos naturales de los cuales se obtiene energía. Antiguamente se usaba el viento, el agua, los animales, pero ya con la aparición de la industria en el siglo XIX se usan otros tipos. Y estos tipos se pueden clasificar en, según su origen, fuente primaria, que es la fuente de energía que no necesita ninguna transformación para ser usada, y la final o secundaria, que es la que hay que transformar esos productos naturales, por ejemplo la electricidad. Según su disponibilidad, pues las podemos clasificar en renovables y en no renovables. Las fuentes de energía tradicionales son las más usadas y son no renovables: el carbón, el petróleo, el gas natural y la energía nuclear. Estas se pueden agotar, estos cuatro tipos. El carbón es un combustible fósil, es decir, que se ha originado por la descomposición de vegetales sepultados durante millones de años. Y fue la fuente de energía más usada hasta el siglo XX. Hoy ya se usa sobre todo para producir electricidad en centrales termoeléctricas. Entonces, el carbón sería la fuente de energía primaria, la secundaria sería la termoeléctrica. El problema es que emite CO2 a la atmósfera y provoca lluvia ácida. Junto a ella, el petróleo es otro combustible fósil. Este se ha originado por la descomposición de vegetales y también de animales sepultados durante millones de años. Y es la más usada, tanto como fuente de energía, petróleo, gasolina y tal, como para usar el petróleo como materia prima de la industria química, para hacer plástico, para hacer pintura, etc. Sobre todo se produce en el Golfo Pérsico, que se produce ahí el 60% del petróleo del mundo. También en Norteamérica, es decir, Estados Unidos, México y Venezuela, y en Rusia. Y desde estas zonas se transporta mediante oleoductos
o mediante barcos petroleros. El problema del petróleo es que emite azufre a la atmósfera y vertidos de petróleo al mar en los barcos petroleros, que contaminan el mar. El gas natural también aparece junto al petróleo en los yacimientos, son los gases que se formaron en esa descomposición. Y cada vez se usa más, porque contamina menos que el petróleo. Y sobre todo se usa para la calefacción y para la producción de electricidad. Finalmente, la energía nuclear es la que usa el uranio para producir electricidad mediante un reactor. El problema es que genera residuos radiactivos que producen cáncer, malformaciones en los fetos. Es una energía poco contaminante pero peligrosa. Frente a estas que son no renovables, tenemos las fuentes de energía renovables, que todas ellas, menos la hidráulica, hoy en día son alternativas. Es decir, todavía están en fase de investigación y de desarrollo. La hidráulica es la que produce electricidad mediante el agua acumulada en las presas y que cuando se deja salir a presión mueve unas turbinas. Esta no contamina, aunque claro, las presas provocan un impacto paisajístico. La eólica consiste en producir electricidad mediante la fuerza del viento. Pero esta, primero, solo sirve en los sitios que están más expuestos al viento. Es irregular, la fuerza del viento varía de unos días a otros y supone también un impacto en el paisaje. La solar es la que usa el calor del sol para obtener agua caliente o para obtener electricidad mediante unos paneles fotovoltaicos en los tejados o en cualquier extensión abierta. El problema de la solar es que la intensidad del sol varía según el sitio, según la hora, según la estación del año. Otras fuentes de energía renovable menos importantes son la geotérmica, que es la que aprovecha el calor interno de la Tierra, es decir, los volcanes. La mareomotriz, la energía mareomotriz, es la que aprovecha las mareas y las olas del mar. O la bioenergía, que es la que usa vegetales o animales para, mediante procesos químicos, producir combustibles, ya sea biomasa, biogás, etc.